Los autobuses han ido evolucionando a lo largo del tiempo, dejando algunos modelos sorprendentes en el pasado que parecen de ciencia ficción. En su época, estos autobuses eran concebidos como los grandes proyectos del futuro, pero la falta de presupuesto y el poco uso que se hacía del transporte público, los acabó relegando a ideas que hoy nos parecen maravillosas. A continuación te presentamos los 13 autobuses que los diseñadores de automóviles concibieron hace años. El GM Futurliner fue un vehículo desarrollado por General Motors en 1940 que medía 10 metros de largo por 3,5 de alto y pesaba alrededor de 15 toneladas. Esta especie de gran autocaravana de 2 pisos de altura fue construida por General Motors en 1950 como un modo de contar al mundo su visión de futuro en forma de concepto. Fue utilizado además por General Motors como parte de una exposición itinerante que recorrió Estados Unidos por carretera. El Futurliner fue diseñado por Arley Earl, uno de los diseñadores más brillantes de aquella época en Estados Unidos, que se inspiró en los viejos trenes de alta velocidad de los años 30 y 40. A pesar de contar con un motor diésel de 400 CV, apenas llegaba a los 60 km por hora de velocidad máxima, solo se fabricaron una docena de unidades, pero hoy en día solamente perviven 9 unidades. De nuevo a los autobuses de la General Motors. Los Streamliner se parecían a los grandes camiones de mudanza. Su velocidad máxima era de 64 km por hora. Se fabricaron 8 unidades, todos contaban con un chasis de camión de 223 pulgadas y se movían gracias a potentes motores de gasolina de GMC. El Delfín Dorado era un prototipo único en muchos aspectos. Junto a la casa Fiat desarrollaron un motor a reacción que podía llegar a los 200 km por hora, la cubierta curva no era de cristal sino de polimetilmetacrilato, un material revolucionario para aquella época desarrollado en 1928. El autobús disponía de plazas para 18 pasajeros en asientos individuales o 32 en butacas dobles. Además, contaba con comodidades más propias de nuestra época, como bar, restaurante, teléfono, radio, baño y vestidor. El diseño del Volkswagen BL inspiró la construcción de muchos vehículos de diseño redondeado, entre ellos este autobús con los asientos alineados de una manera muy poco convencional. Se construyeron unos pocos para lucirlos en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Versare Corporation fue una compañía fundada por el ingeniero maquinista Oliver Warus y comprada poco más tarde por Cincinnati Car Company. La principal aportación de Warus era la incorporación de un conjunto de ruedas que giraba completamente para dar al autobús más movilidad en núcleos urbanos. Este Western Flyer del año 1941 fue diseñado por Brooks Stevens, posteriormente fue modificado por Audi Leadbetter, que agregó una parrilla invertida Ford y un faro encima del parabrisas. De este modelo se fabricaron solo 3 unidades, todas ellas equipadas con un motor Ford V8. Los orígenes de este tipo de autobuses no están muy claros, ya que muchos atribuyen su desarrollo al empresario Joaquín Loreno, un fanático de las aeronaves. Por otro lado, otros opinan que el origen del Zeppelin fue un encargo de la Compañía de Carreteras de América del Sur, quienes crearon un autobús sobre un chasis de Dodge. Estos vehículos tenían asientos acolchados realizados en cuero y el exterior era de madera y hierro con un acabado en estaño, que junto a la forma redondeada le daba ese aspecto tan característico. Estos autobuses se hicieron populares en los años 60 en las ciudades de Manaus y São Luís en Brasil.
Construido para la película protagonizada por George Raft, este autobús ubicaba al conductor en una especie de garita elevada. A finales de los años 50 París se estaba convirtiendo en una ciudad muy turística. Por ello, el operador turístico Citirama Group decidió crear un modelo de autobuses que incluyera la experiencia turística, una idea que ha perdurado hasta nuestros días. De esta forma, los carroceros franceses, Currus, se encargaron de crear el diseño y la casa, Citroën, lo construyó empleando el chasis de un camión U55. El autobús contaba con cómodos asientos de felpa, ventanas panorámicas que permitían ver todo y el piso de arriba disponía de un techo descapotable ideal para los días calurosos. Con las anchuras de un crucero y 3 pisos, este autobús monstruoso nunca pasó del papel. Estaba pensado para el transporte de pasajeros de costa a costa estadounidense y tenía piscina, sala de billar y pista de baile entre otras comodidades. La película El autobús atómico se estrenó en 1976. Se trataba de una comedia de catástrofes, anterior a la mítica Aterriza como puedas. Para el rodaje, el director Joel Schiller construyó un autobús de 32 ruedas, en su mayoría vacío por dentro.